Vayamos a la escritura en Efesios capítulo 6. Voy a tomar un versículo, el 17. Continuamos y casi ya estamos finalizando esta serie de mensajes que iniciamos hace un par de semanas atrás acerca de la armadura de Dios. Y este día vamos a estar hablando de la espada del Espíritu. Efesios 6, 17, dice el Señor en su palabra: y tomad el yelmo de la salvación, que es la espada del Espíritu. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Cristo amado, porque casi ya estamos armados, Jesucristo amado. Tenemos el yelmo, ya nos amarramos nuestro calzado, ya tengo el cinturón bien ajustado, ya me puse la armadura. Como guerrero ya estoy completo, pero Cristo, hoy necesito defenderme. Hoy necesito, Padre, atacar al enemigo. Y es por eso, Jesucristo amado, que pido que tú me ilumines para poder hablar de la palabra, que es la espada del Espíritu, Dios. En tu nombre yo me encomiendo, Cristo. Amén, Dios, y amén. Pueden tomar asiento, amados. Muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, recientemente me pasó. Mi esposa tiene en un lugar de su cocina diferentes tipos de cuchillos, pero ese cuchillo no es que era diferente a los demás, es que no tenía filo. Estaba pelando una naranja, o iba a pelar una naranja, amados, y un cuchillo, cuando usted lo toma, usted tiene la fe de que ese cuchillo va a cortar, ¿o no? Pues claro. Y ese cuchillo, amados, no tenía filo, y se lo metía para pelar mi naranja y no tenía filo. Tuve que tomar otro cuchillo, que yo sé que ese cuchillo siempre está afilado, amados, porque está en un depositorio donde ahí mismo, cuando sale o entra, se le da filo. Lo tomé e inmediatamente comencé a partir mi naranja. En otras palabras, en su cocina hay cuchillos que no tienen filo, hay que afilarlos. De lo contrario, amados, usted va a estar dándole y dándole a algo y nunca lo va a pelar o nunca lo va a partir. Algo que me llama la atención, amados, en cuanto a la armadura del soldado romano, es que en sí la espada, mira qué linda esta espada. La espada, amados, es el único elemento de ataque que nosotros los hijos de Dios tenemos. La coraza protegía todos los órganos vitales del soldado. El escudo nos ayudaba o nos ayuda a cubrir de las flechas que vienen del enemigo. Todo dardo, toda flecha tiene como intención, escúchalo bien, aniquilarte, dañarte. Toda persona que hace esto, amados, a un ser humano, tiene como intención dañarlo, si es que no lo mata, ¿cierto? Y el casco, amados, hemos hablado que protegía particularmente la cabeza, pero la espada de la que estamos hablando tenía una doble función en la batalla. Con la espada, escúchalo bien, el soldado podía defenderse, pero también podía atacar. O sea que la espada es tan importante, porque con la espada, amados, yo me defiendo. Con la espada yo puedo atacar a mi adversario. O sea que tenía y tiene una doble función.
es defensiva y también es ofensiva. La espada es parte de la armadura espiritual que Pablo exhorta a los creyentes de aquella época y a nosotros en la actualidad. Por eso necesitamos estar preparados para luchar eficazmente contra el adversario llamado el enemigo, llamado Satanás y sus huestes. Por eso cuando vamos a Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en ese día malo, y habiendo acabado todo, dice, estad firmes. ¿Por qué? Porque somos soldados de Jesucristo. Recuerde, amados, que podemos orar, podemos tener fe, podemos gozar de esta salvación que ya tenemos, podemos vivir el evangelio, pero sin la palabra de Dios nunca vamos a ir muy lejos. La gente es salva por la palabra de Dios. La gente no se salva por la oración. Si bien la oración es importante, la gente se sigue salvando hasta este día por la palabra que nosotros compartimos con ellos. Los creyentes más débiles en sus decisiones, en su carácter, en su servicio, en sus relaciones con los demás, son aquellos, amados, que no han atado la palabra a su vida. Un creyente sin convicción, amados, es un creyente que lo que le hace falta no es motivación. Venga a la iglesia, hermana. Lo que le hace falta a este creyente es palabra de Dios en su vida. Las convicciones nacen no tanto por lo que escucho, sino por lo que me alimento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa, amados, que toda puerta cerrada solamente podemos abrirla con el poder de ¿qué? De la palabra de Dios. Nuestra economía tiene que ser tocada por la palabra de Dios. Nuestras enfermedades, nuestro dolor es tocado por la palabra de Dios. Y cuando esto sucede, algo diferente acontece. Nuestro carácter es transformado por la palabra de Dios. Nuestros pensamientos negativos son anulados por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también actúa para cortar muchas cosas dentro de mí. Pero muchos creyentes no han identificado a su enemigo, amados. Muchos creyentes andan apuñalando a otros creyentes. Piensan que la lucha es contra los hermanos, contra el familiar, contra el vecino, contra el compañero de trabajo, amados. No hemos identificado claramente quién es nuestro enemigo, y por eso andamos dañando a las personas. Y todo porque no conozco la palabra del Señor. La espada es una arma tanto ofensiva como defensiva. Se usa para protegernos del daño que el enemigo nos puede ocasionar. Pero también, amados, la palabra de Dios es el único instrumento de ataque que usted y yo tenemos para enfrentar al enemigo. Y es tan importante la palabra de Dios, amados. Es tan importante que todo soldado cristiano tenga esa convicción que necesita fortalecerse en la palabra de Dios. Necesitamos estar entrenados en cómo manejar apropiadamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo cristiano que está en esta batalla espiritual, amados, va a encontrar fuerzas satánicas en este mundo. Por eso necesito saber cómo manejar apropiadamente la palabra de Dios. Pero sabes, amado querido, me temo que muchos creyentes en Cristo Jesús tienen la espada, pero no están ocupando para contrarrestar esas artimañas, esas equivocaciones
que en este tiempo el enemigo nos está poniendo enfrente de nosotros. La palabra es una defensa efectiva contra todo eso malo, amados queridos. La palabra es valuable, una arma ofensiva para destrucción, amado, de aquello que nos quiere destruir a nosotros. Por eso cuando vamos a 2 Corintios 10, 4, 5 dice: porque las armas de vuestra milicia, que dice la palabra, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando, dice, argumentos de toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Por eso la importancia de un hijo de Dios, de tener palabra, porque si tú no tienes palabra en tu corazón, eres una persona anoréxica. Vas a sobrevivir por poco tiempo y después solamente te queda el recuerdo de lo que hiciste. Muchos de vosotros han perdido su primer amor. ¿Sabes por qué? Porque has dejado de leer las cartas románticas que Dios tiene en este libro sagrado. Muchos de nosotros somos recuerdo de cómo cantaba, soy recuerdo de cómo servía, soy recuerdo de cómo ofrendaba, soy recuerdo de que yo diezmaba. Muchos de nosotros somos ya un recuerdo, nada más. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque dejé de leer la palabra de Dios. Las alabanzas son hermosas, pero Dios nunca nos manda a que nos alimentemos de alabanzas. Dios nos manda a tonificar el espíritu con la palabra de Dios. Escudriñe la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, memorice la palabra de Dios. Mientras más palabra usted tenga en su ser, usted va a ser un mejor soldado, y esta espada la va a poder manejar bien en el día malo, en ese día de angustia, en ese día, amado, donde usted muchas veces dice: ¿y qué hago? Cuando usted tiene palabra en su corazón, usted sabe cómo funciona. Cómo funciona. Por eso la palabra es viva. Díganme, amados, la palabra de Dios es viva y se le llama espada también. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es cortante. No es cualquier espada. Tú no puedes andar con una espada que no tiene filo. Tu espada tiene que estar bien afilada por ambos lados, para que cuando tú ataques pueda ocasionar daño, pero no al hermano, sino al enemigo, amados. Y dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Mira, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, dice la palabra, los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados, la espada romana no era cualquier espada. Era una espada que tenía filo por ambos lados. No importa cómo esa espada tocase, amados, lo que tocaba era dañino. Cuando penetraba esa espada, amados, era persona muerta. Y esa es la espada que nosotros necesitamos tener. Una espada que ya tiene la caracterización que es poderosa para cualquier argumento. Tu fe vacila cuando tú no tienes palabra de Dios. Cualquier persona te convence de cualquier cosa cuando usted no tiene palabra de Dios. Por eso la importancia que esa misma espada sirva para cortar muchas cosas que tengo como mala enseñanza dentro de mi ser, y poner la palabra poderosa dentro de mí. La palabra de Dios es viva. Es viva. La idea de la escritura, amados, que da cuando dice que es viva, es porque solamente es el único libro sagrado que puede transformar la vida de cualquier persona. Solamente la palabra transforma al ser humano. Por eso es viva. Es viva porque si usted la leyó ayer y la lee hoy y la va a leer mañana, siempre le va a conducir a algo mejor. Es viva y eficaz.
Dios así lo recomienda. Ninguna espada se puede usar de cualquier manera, porque si usted no sabe cómo manejar la espada, usted puede dañarse a sí mismo y puede dañar a otras personas si no la usamos correctamente. Por eso la importancia de conocer la Escritura, que Pablo le da esta caracterización de espada. Usted necesita conocer la palabra de Dios para que cuando venga ese día malo, usted pueda tener argumento de la palabra de Dios y poder contrarrestar al enemigo. Necesitamos una boca que tenga unción del Espíritu Santo, que conozca la Escritura. Necesitamos sacar muchos de nosotros esa religiosidad cristiana que tenemos. Muchos de vosotros tienen años y años y años en el evangelio y sabes, no conocen la palabra, no escudriñan la palabra. Por eso, amados, somos cristianos comunes. Somos cristianos comunes. Un cristiano que marca la diferencia en cualquier lugar de este planeta, amados, es aquel creyente que conoce la Escritura. 1 Corintios 2, 3, 14, 3 y 3 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Escúchalo bien. Porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El inconverso no puede usar la palabra a no ser para criticarla. Pero cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, amados, número uno, trae un convencimiento a mi vida personal. Y número dos, esa misma palabra convence de pecado a aquel que no tiene la palabra de Dios. Por eso decimos que la palabra de Dios es viva. Es viva cuando la medito, es viva cuando la escudriño, es viva cuando la estudio, la atesoro en mi corazón. Entonces, amados, veo la palabra de otro ángulo, en que es miel también, es luz, es guía, es alimento sólido, es miel, amados, a mi paladar. En los momentos amargos, cuando tú vas a la palabra endulza tu corazón. Cuando estás desanimado y vas a la palabra te anima. No necesitas que alguien te esté animando día tras día, porque la palabra de Dios tiene esa unción divina, porque es viva. Alabado su nombre. La palabra viva, amados, levanta muertos. Esta palabra sana enfermos. Esta palabra me lleva a otro nivel de pensamiento. Me hace creer más sólidamente en ese Dios que he escuchado y compruebo que realmente Él existe. La palabra, amados, derrota al enemigo, desde luego. La palabra abre puertas. Por medio de la palabra, lo imposible se hace posible. Por medio de la palabra, cuando no tengo, por medio de la palabra tengo. Porque la palabra es poderosa. La palabra seca todo corazón triste. La palabra, amados, alimenta mi vida cuando yo estoy en soledad. Es que la palabra es viva. ¿Y por qué es viva? Porque es la presencia de Dios incrustada, hablada a través de ella. ¿Y por qué la palabra es eficaz? Sabes, te diré, porque es rápida. Es el mismo significado de eficaz con rápido. En primer lugar, no hay cosa más eficaz en el mundo que la palabra de Dios. Muchas veces andamos buscando diferentes tipos de fórmulas que funcionen, pero sabes, no hay cosa más eficaz que la palabra de Dios. Es eficaz, es algo seguro. Las cosas cambian por medio de la palabra de Dios. Aunque tú no veas ese efecto, la palabra de Dios, cuando tú la declaras, comienza a trabajar. Porque es eficaz. Porque es eficaz. Es rápida, muy rápida la palabra de Dios. Cualquier cosa, amados, lleva tiempo, pero la palabra de Dios es rápida. Ponga atención, mi querido hermano, es más rápido que el dinero, es más rápido que cualquier otra cosa. Es muy rápida. El problema es que nosotros
la hacemos lenta, amados. ¿Por qué? Porque no conozco la palabra. Cuando llega el conflicto, lo primero que hago es quejarme y expresar la bendita expresión, amados, que todos la decimos: ¿por qué me pasa esto a mí? Un creyente que conoce su espada va a la palabra y soluciona todos sus conflictos en la palabra, amados. Compruébalo. En los momentos más difíciles, amados, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. Dice Proverbios 5:3, amados: fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Apóyate siempre en qué dice la palabra. Vaya a la palabra. Quiere un buen consejo, vaya a la palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y algo más, amados, es más cortante. Es más cortante que espada de dos filos. Dije hace un momento que una espada necesita ser cortante para poder penetrar. La palabra de Dios entra a lugares donde nadie puede entrar. Profundiza, amados, en lo más escondido de los corazones de las personas. La palabra de Dios corta con todo aquello que está equivocado. Por eso la importancia que tú conozcas la palabra de Dios, porque es luz, porque es verdad, y porque la palabra de Dios siempre nos muestra un camino más excelente. Necesitamos iglesias, amados, donde sus feligreses conozcan la palabra de Dios. Por eso nos exhortamos unos a otros a escudriñar la palabra, porque la fórmula no ha cambiado. Si tú quieres transformación, si tú quieres estar más cerca de Dios, ve a la palabra, vaya a la palabra, y la palabra nos va a transformar. El Espíritu Santo usa el poder de la palabra para salvar almas, traerlas, amados, de la oscuridad a la luz admirable del Señor. La palabra, amados, rompe con cualquier cadena de opresión. ¿Por qué? Porque esta espada es tan poderosa, amados, que cuando penetra, amados, esta palabra siempre va a obrar para bien. Necesitamos estar en la palabra. Jehová siempre nos mira como sus guerreros, porque eso es lo que nosotros somos, amados. Somos guerreros, y sus consejos son consejos de obediencia. Al siervo Josué lo miró como un guerrero, y en Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de ¿qué? De la ley, sino que de día y de noche, que dice la palabra, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, aquí viene el efecto, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero el creyente congregacional, en este y en muchas iglesias, este texto lo comienzan al revés. Quieren que todo les salga bien, amados, y se apartan de la palabra. No funciona. La fórmula sigue siendo la misma: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Vaya a la palabra todo el tiempo, escudriñe la palabra, amados, porque cosas maravillosas están escritas, que es el consejo del Padre para nosotros. Una cosa que debemos clarificar es que no es cualquier espada, amados, la que necesito utilizar. Es la espada de la verdad. No es la espada de argumentos. Esta espada no está para dañar. Esta espada está para reconciliar al hombre para con Dios. Esta espada está para decirle a cualquier persona que Dios es amor, que Dios es un reconciliador. Esta espada es una espada maravillosa, amados. En sí, el único daño que necesitamos ocasionarle es al enemigo. Escúchalo bien. Pero esta palabra, esta espada de Dios, amados, es más dulce que la miel. Usémosla correctamente, amados. Usémosla correctamente. Por eso dije también hace un momento, amados, nosotros muchas veces estamos peleando con la persona equivocada. No es con mi vecino, amados, la lucha es contra esas huestes de maldad. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es suficiente para defendernos de las acechanzas del maligno. Nos quiere revestir de poder.
su palabra santa, amados. Nuestra autoridad para la victoria radica en el fundamento de la palabra de Dios. Y es ahí donde tenemos que reflexionar que estamos en una batalla espiritual. ¿Cómo me estoy defendiendo en esta batalla? De no hacerlo apropiadamente, amados queridos, escúchalo bien, vamos a tener una derrota espiritual. Vamos a tener una derrota espiritual, aunque estemos en un acto presencial. Si no estamos en la palabra, estaremos en derrota. Por eso Pablo dijo: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiero terminar con 3 cosas, amados, mencionándotelas. Cuando hablamos de la palabra de Dios, amados, ¿qué es esta? Escúchalo bien lo que te voy a decir. Esta es en el griego lo que se conoce como la palabra grafé. Timoteo dice: toda la escritura, todo esto es inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. Esta es la palabra que contiene 66 libros. Mira qué lindo. Esta es la palabra grafé de Dios. Pero hay una palabra bien intensa, que es la palabra logos. La palabra logos es cuando tú vas a la escritura y comienzas a leer lo que está dentro de la palabra. Jesucristo, amados, es nuestro logos. Por ejemplo, Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es el logos de Jesucristo. Cristo es el logos para nosotros. Logos es lo que tiene la palabra. Cuando tú escudriñas, cuando tú lees la palabra, amados, logos es lo que te transforma. Toda la palabra es grafé, pero cuando tú comienzas a leerla, ese es el logos que transforma. Ese es el logos que te aconseja a las cosas que necesitas hacer. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra logos de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esa es la palabra logos, amados. Pero hay una palabra poderosa, que es la palabra con la que yo ataco al adversario, que es la palabra rema. De esa palabra es la que Pablo está hablando cuando habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos dice que tomemos rema para saber cómo vamos a combatir al enemigo. Pero si no hay palabra en mi corazón, ¿cómo yo voy a expresar algo que no tengo? La espada del Espíritu se refiere específicamente al rema de Dios. Esa es, de una forma, amados, la arma ofensiva que tiene el poder y la capacidad de clavarse rápidamente en el enemigo y hacerle sangrar y dañarlo. Lo que tú sacas, amados, es los logos que ya tienes en tu alma, en tu mente. Pero lo que sale fuera de ti, esa es la palabra poderosa rema. Esa es la palabra de ataque contra el enemigo, amados queridos. Muchos creyentes en muchas congregaciones están declarando sin palabra. Eso no es nada, amados. Declarar la palabra sin texto no es nada. Necesitamos declarar palabra que esté en el logo de Dios. Cuando tú declaras palabra, hay poder en la palabra. Y esa es la palabra que yo necesito tener en mi corazón, que rebose mi alma de conocer la palabra de Dios. Porque en el día malo o en cualquier adversidad, lo que tú tienes es que declarar palabra de Dios. Pero el creyente actual anda declarando cosas sin fundamento. Yo declaro que ese carro va a ser mío. Y dice otro, amados, amén. Yo declaro que esa casa va a ser mía. Yo declaro que esto va a ser mío. Eso fue lo que le ofreció Satanás a Dios en las tentaciones. Mío es, dijo él, todo esto, y a ti te lo daré, las riquezas del mundo, si tan solo me adoras. Quiero que piense, amados. Muchas veces decimos cosas, amados, que no están en el corazón de Dios. Tú tienes que tener siempre
palabra de Él. Para que cuando tú hables palabra de Él. Cuando usted bendiga en la palabra de Dios. Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amados, esta palabra está para transformarnos. Esta palabra está para que nosotros seamos diferentes cada día. Usemos la palabra, porque hoy sí sabemos el efecto que ella tiene. Un efecto maravilloso. Un efecto, amados, que me sirve para defenderme del enemigo, para atacar al enemigo. Y un efecto que tiene más validez, que transforma mi corazón, amados. Necesito tener palabra de Dios como hijo de Él que soy. Conocer la Escritura. Conociendo la Escritura, conozco el carácter del Padre. Amén. Ese es el llamado en esta oportunidad, iglesia. Que usted pueda tener la palabra de Dios, amados queridos, en su corazón. Que este libro sagrado es el grafé de Dios. Cuando lo abra, usted va a ver la palabra de Dios, que es el Logos. Pero cuando usted lleva este libro a su corazón y todo lo que Él mantiene dentro de sí y lo expresa, amados, esa es la palabra rema. Es la palabra hablada con la que usted bendice o con la que usted ataca